El tema de hoy se llama Los Caminos de Dios y tiene referencia al post que les dejé ayer donde decía, saca tu deseo de la razón. Y tiene que ver, y también les compartí un texto de Florence Scovel Shinn que está en el libro que se llama El poder de la palabra hablada. Es un libro muy lindo, como saben a mí me gusta mucho Florence Scovel Shinn y les voy a compartir el texto completo porque yo lo corté para ponerlo en el post para que desde ahí partamos hablando de este tema. El capítulo se llama Armas que no conoces y es el capítulo 1 de este libro. Tengo armas que no conoces, tengo formas de actuar que no conoces, dispongo de canales que tú no conoces. Son armas misteriosas, son formas de actuar misteriosas y son canales misteriosos, pues Dios actúa de formas misteriosas para realizar sus milagros. Y esto yo lo compartí con este post que decía saca tu deseo de la razón, porque, y mañana vamos a ver el final, como les decía, cómo se cierra el círculo de este trío de posteos, porque tenemos dos tendencias. Cuando tenemos un deseo, tenemos una tendencia, que es la que yo les comparto hoy, que es de razonarlo. Entonces, empiezo a crear formas de cómo ese deseo se tiene que materializar. Y es como que empiece a yo diseñar un instructivo, diciéndole y enseñándole a Dios, a la divinidad, al poder, como ustedes le quieran llamar, al universo, cómo tiene que llegarme ese deseo. Y eso es mantener el deseo en la razón. Y está completamente al lado opuesto de haber asumido. Entonces mucha gente me dice, Eli, esto ya lo asumí. Pero mientras tú estés buscando la forma de cómo esto va a llegar, no hay asunción. No hay asunción. ¿Por qué? Porque estás constantemente con tus pensamientos, con tu foco y con tu energía en diseñar el cómo. Es decir, haciendo el trabajo de Dios. Haciendo el trabajo de Dios, indicándole, quiero que esto pase de esta forma. Quiero este deseo, pero tienes que hacerlo así. Y hemos sabido que efectivamente tú puedes materializar sin conocer la ley, después de mucho trabajo, y lo explica Joe Dispenza, que en el mundo de la materia tú estás acá y el deseo está en otro lugar y en otro tiempo, y tú puedes trabajar y elaborar un plan de acción para llegar a ese deseo, a esa meta que está en otro lugar, físico y temporal. Así funciona el mundo de la materia. ¿Lo puedes conseguir? Claro que sí. Hay personas que entrenan y van a una competencia y finalmente sienten que si yo entreno 3 veces al día, todos los días, en 10 años, voy a poder ganar una competencia y eso funciona. La ley nos dice algo completamente diferente. Nos dice, si tú quieres ganar esa competencia, anda al futuro, anda al campo cuántico, anda a tu imaginación, como ustedes le quieran decir, y posiciónate ya en ese lugar. Porque en el campo cuántico o en el mundo de la imaginación, todo está ocurriendo ahora. Todo está de modo inmaterial para ser vivido hoy mismo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo utilizando o viviendo desde la ley de asunción, esa vivencia se tiene que ir a experimentar. Entonces, tú vas a ese lugar en la imaginación, logras el sentimiento de que ya lo hiciste. O sea, todo lo demás va a ser un camino divino, trazado por Dios. Yo solamente voy al final donde estoy en el podio recibiendo mi medalla. Pongo ese ejemplo porque es algo que yo viví. Y hace 2 años, en el 2023, me preparé, se los comenté, para ir a competir después de muchos años, porque yo estoy en el área del arbitraje en mi deporte, y fui a competir a Argentina, un sudamericano. Y yo me imaginé en el podio recibiendo mi medalla. Eso es ir al campo cuántico. Obviamente, después de eso, tu divinidad es quien te guía y quien traza el camino. O sea, mi divinidad hizo que yo sintiera el deseo de entrenar, que yo hiciera esto, que tomara tales decisiones, que se me pusiera en tal horario, en tal categoría. Todo se ordenó para que mi asunción se cumpliera. Y ese orden no me corresponde. Yo no puedo estar pensando, es que tiene que pasar esto, se tiene que lesionar la atleta de allá porque es súper buena, entonces si ella se lesiona, yo puedo ganar. No. Eso es estar hacia el deseo, es estar constantemente ideando maneras. En el post que les hice en mi perfil de Instagram, dice
que cuando estás en la razón es, por ejemplo, tu asunción es estar en pareja con X persona, pero tú estás todo el tiempo, en vez de disfrutar esa pareja, sentirte enamorada, pensar en él llena de amor, estás, cuando él me declare su amor, cuando él venga, cuando pase esto y se dé cuenta de lo importante que yo soy. Estás diseñando formas y esas formas son para la materia. Y es absolutamente lo contrario a lo que se nos dice, a la forma divina. Esa es una de las líneas donde perdemos el equilibrio, perdemos el foco y nos quedamos en pensar que asumimos, pero sin haberlo hecho realmente. Así que ahí yo les digo, vayan a observarse, vayan a escuchar a sus pensamientos, a ver qué es lo que se están diciendo con respecto a eso que desean. ¿Me estoy en realidad conectando con el sentimiento de que ya lo tengo y lo estoy disfrutando? ¿O estoy todavía tratando de darle indicaciones a Dios de cómo tiene que llegar? Con el dinero pasa mucho. Decimos, no tengo esto, necesito este dinero para X cosa, voy a hacerlo de esta manera. Yo tomo acciones para que eso pase. Cuando, si nosotros realmente hemos asumido, nosotros nos vamos al final, estamos ya en ese momento, y desde ahí viene algo que es muy diferente, que se llama acción inspirada, que son unos impulsos, que son como unas señales del alma que te dicen, anda y haz esto. Y cuando tú vas y haces eso, no sientes duda, no dices, pero quiera pasar, o lo voy a hacer para que esta persona lo vea y me ayude, o para que este otro me encuentre trabajo. No, es así de simple, tú tienes una acción inspirada y es muy distinta una acción inspirada a una acción que haces con miedo, desde la ansiedad, desde la angustia, desde la carencia, desde el no tengo. Y esas son las grandes diferencias que tienen que ustedes aprender a reconocer en ustedes. Por eso no podemos decir que vivimos en la ley si aún no hemos aprendido a observarnos. No se puede, porque si tú no te miras, no puedes corregir. Y empiezas y sigues viviendo en automático y crees que solamente con cerrar los ojos algunos minutos al día e intentar visualizar vas a estar en ese lugar, pero el resto del día estás en automático sin mirar tus pensamientos y tus creencias del inconsciente están constantemente bombardeándote y llevándote hacia otro lado. Entonces, para sacar el deseo de la razón, hay que ir a hacer una asunción real. Y esa asunción real no es otra cosa que conectar con el sentimiento del deseo cumplido. Mientras estoy planificando el cómo va a pasar, pensando constantemente en los pasos que vamos a dar, en cómo esto va a llegar, no estoy en el deseo cumplido. Estoy todavía hacia el deseo. El post que publiqué hoy decía, saca tu deseo de la idealización, que es el otro extremo. O sea, por un lado podemos tenerlo en la razón, cabeza, pensando en los cómo, y el otro extremo es la idealización. Es que yo sé que mi deseo ya es, pero no me sirve saber que ya es. Eso es como decir, yo sé que la Tierra es redonda, porque cuando nosotros creemos en la ley y hemos estudiado la ley, la base dice que la creación está terminada. Entonces, todos los deseos que ustedes tienen ya son. Quédense con esa certeza, porque todos los deseos que ustedes tienen ya son, existen, están en este momento en el mundo inmaterial. Y de cada una de ustedes depende traerlos al mundo material. Entonces, cuando te dicen, yo sé que mi deseo ya es, sí, estás diciendo la Tierra redonda, estás diciendo una verdad, algo irrefutable, algo que al menos nosotros que estamos aquí lo creemos. ¿Cómo saco yo mi deseo de ahí? Lo siento mío. Porque cuando yo digo, yo sé que mi deseo ya es, y estoy en una idealización, y cuando llegue va a pasar esto, y es que yo sé que voy a ser tan feliz cuando esto pase. ¿Estoy viviendo desde el deseo o aún estoy hacia el deseo? Es cuando en algunos momentos se dice, baja del pedestal esto. Baja del pedestal no significa mirar algo como poca cosa, sino mirarlo como tuyo. Apropiarte de eso. Sacarlo de este mundo donde está ahí arriba, tiene que llegar, tiene que bajar porque es tan lindo, porque me llena tanto, porque sueño con eso. Y decir, ok, esto es mío. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo quería y ahora lo tengo. Entonces, entienden que estas son dos líneas en el fondo, de un desequilibrio. Hay un desequilibrio en la asunción cuando yo estoy o desde la razón, ideando los caminos, o desde la idealización, que es el modo espera, esperando que eso pase. Es como, no, si ya solté el cómo, pero aún estoy esperando. Y estoy esperando haciendo nada. ¿Cuál es el equilibrio? Y ese es el post que les voy a dejar mañana.
¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es la coherencia. Y el equilibrio se logra sintiendo. Mientras yo estoy en la razón o en la idealización, no estoy en equilibrio. Y no estoy sintiendo que ya soy y que ya tengo. Entonces lo que tenemos que buscar es precisamente lo que nos dice Neville, precisamente lo que nos dicen todos los autores. Tenemos que buscar el equilibrio que genera coherencia entre lo que yo quiero, el pensamiento, y lo que yo siento que ya soy y ya tengo. ¿Y cómo se busca eso? No crean que para todas las cosas va a ser igual. Cada persona tiene su forma, analicen cómo han manifestado en su vida, tanto para bien como para mal. Fue una idea, empezaron a darle vueltas, empezaron a apropiar, empezaron a conectar con cómo se sentirían si eso ya fuera. Voy a poner un ejemplo que no va a ser muy popular, pero cuando empiezan a sospechar de sus parejas. Sospecho que mi pareja está conociendo a otra persona. Es una idea que podría en ese momento decir, no, qué tontera, no me corresponde. Salió. 2 segundos la saqué. Pero ¿qué pasa? Empezamos a darle más vueltas. Sí, y empezamos a buscar evidencia en el mundo. Sí, porque ayer cuando le dije algo me miró raro, pasé al lado de su celular y lo tomó, me acerqué y cambió la pantalla y empiezo a buscar justificaciones. O sea, empiezo a complementar esa idea que era algo simple que podría haber pasado en segundos, ya se transforma en un pensamiento. O sea, algo que está alimentándose. Tiene foco y tiene retribución, entonces yo le voy poniendo más y más características, más y más contenido, más y más peso. ¿Qué me pasa después de eso? Lo pensé tanto que en un momento me dio angustia, me dio tristeza y lo conecté. Pensamiento, emoción. Terminé sintiéndome como si eso ya hubiese pasado, como si fuera una verdad. ¿Qué hice ahí? La fórmula mágica de la manifestación. Entonces cada uno de ustedes vea cómo han hecho uso de la fórmula mágica de la manifestación, que no es más que la coherencia entre pensar y sentir. ¿Cómo han hecho uso de esa fórmula mágica? Y vean sus herramientas, porque cada uno de ustedes puede tener caminos distintos. Yo, para impregnarme del sentimiento de que eso ya es y mantenerme en ese equilibrio, por ejemplo, hay veces que solo declaro para cosas que son muy habituales a mí. Solo declaro y eso ya es. Hay otras veces que voy a visualizar y no me resulta en la primera visualización. No me resulta en la primera vez, no en la segunda. A veces llevo 7 días y no he logrado conectar con el sentimiento. Y por eso les digo, la visualización es una técnica que se entrena. ¿Pero qué hago? Vuelvo a entrenar. Lo vuelvo a hacer, alineo mi diálogo interno, miro mis creencias, veo cuál es la creencia que no me está dejando conectar con ese sentimiento. Y lo intento otra vez. ¿Cómo visualizo yo? No siempre la visualización tiene que ser estar en el lugar. Yo siempre les he dicho, mis mayores técnicas son la llamada telefónica. Me imagino una llamada donde yo ya estoy comentando eso, hasta lograr sentir que de verdad lo viví y lo estoy hablando. Y la otra forma como yo generalmente uso la visualización es imaginarme el post que haré en mi Instagram personal, donde yo generalmente cuento mis cosas, qué foto voy a poner, qué canción voy a poner, qué voy a escribir, y me empiezo a imaginar los comentarios de la gente que me va a decir. Es como, esto pasó, conecto con eso y empiezo a imaginarme los comentarios. Entonces, estoy unos minutos en eso y la magia ocurre. Hago la conexión. Y después, ¿cuál es mi tarea? Sostener eso que ya viví, recordar el futuro. Mi tarea es recordar el futuro y sostenerme ahí. No volver a caer en, ya lo vi, ya lo visualicé, entonces ahora, ¿cómo va a pasar? Porque ahí vuelvo. Es como, ok, Dios ya me mostró que eso existe, que está y que lo pude conectar con el sentimiento. Pero ¿qué hago yo? Desde mi lógica, busco el cómo. ¿Qué hago yo? Desde mi idealización, pienso que eso está lejos y tiene que llegar. Eso ya es, no tiene que llegar. Eso ya es. Tú solamente sigues sosteniéndolo día a día como tu única verdad. Esa es tu tarea. Entonces, les voy a leer otro poquito más. Florence Scovel Chin, para las que no la conocen, vivió en el año 1900 aproximadamente, 1905, por ahí se escribió uno de estos libros. Y su lenguaje con respecto a la ley tiene mucho de religiosidad. Habla mucho de Dios, del Santo de Israel, y se refiere de esa forma. Entonces, no se distraigan con esos términos, sino que, por favor, pongamos atención al mensaje, que finalmente es todo lo que hemos visto también de Neville y se correlaciona también ahora con más evidencia científica con lo que nos habla la neurociencia y con lo que nos dice
la física cuántica. El problema con la mayoría de las personas es que desean saber de antemano las formas y los canales. Desean decirle a la inteligencia suprema, a Dios, cómo debería contestar sus oraciones. No confían en la sabiduría ni en el ingenio de Dios. Rezan y dan a la inteligencia suprema direcciones claras acerca de cómo actuar, y con ello lo que hacen es limitar a Dios. Jesucristo dijo, cuando recen, crean que se les dará. ¿Qué podría ser más sencillo o directo? Esto también lo dice en el capítulo 1 de su libro El poder de la palabra hablada. Entonces se les dice, no se nos dice, enséñale a Dios cómo te tiene que cumplir tus deseos. Se te dice, cuando recen, que rezar en el fondo es estar en un estado de agradecimiento porque ya lo tenemos, crean que ya lo tienen y lo tendrán. Crean que ya lo tienen. Y cuando yo creo que algo ya lo tengo, yo no creo que tiene que llegar. Yo no creo que tengo que conseguirlo. Yo creo que ya lo tengo. Así como tengo pelo, así como tengo manos, así como tengo voz, así tiene que ser. Esa es la certeza. Ese es el sentimiento del deseo cumplido. Y se encuentra desde un equilibrio. Yo no puedo pretender ir a meditar o a conectar con mi divinidad desde la carencia, desde el dolor, desde el sentir que no tengo, desde el necesito. La forma como se nos enseña a orar, como dice en la Biblia, crean que ya lo tienen y lo tendrán. Como dice Neville, ve al final al sentimiento del deseo cumplido. Como dice Joe Dispenza, anda al campo y de las infinitas posibilidades y aprópiate de la tuya. Eleva tu vibración al lugar donde eso ya es. Y cuando yo me elevo al lugar donde eso ya es, yo salgo de la carencia, salgo de la culpa, salgo de la ansiedad y estoy en un sentimiento continuo de agradecimiento. Porque cuando a mí me dan algo, cuando yo consigo algo que deseaba mucho, lo primero que siento es una necesidad de agradecer. Ese es el sentimiento del deseo cumplido. Gracias porque ya lo tengo. Y la Biblia dice, oren y den gracias también. Oren y den gracias también. Entonces, este live explica los últimos 2 posts y el que les voy a subir mañana sobre cómo mantenernos en ese equilibrio. Y ese equilibrio no es otra cosa que la coherencia entre el pensamiento y el sentir y de lo que nos habla Neville Goddard, que tiene que ver con el sentimiento del deseo cumplido. El sentimiento del deseo cumplido es precisamente ese, estar con la certeza absoluta de no solo que mi deseo ya es, sino que yo me siento que ya lo soy, que yo me siento que ya lo tengo. Ese era mi mensaje de hoy. Muchas gracias por escucharme.